con la profesora Ana Salinas de Frías. La profesora Salinas es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga. Se encuentra acreditada ya como catedrática de universidad por la NECA. Como profesora del CAI tiene una amplísima trayectoria docente e investigadora. Ha cursado estudios de especialización y ha realizado estancias investigadoras, entre otras, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en la Academia de Derecho Europeo de Florencia, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ha participado, ya digo, en estancias investigadoras, en ponencias en distintas universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Santa Catalina de Brasil, en la Católica de Valparaíso de Chile, en la Stetson Law School de Estados Unidos, entre otras muchas. Ha sido asesora jurídica de la Dirección General de Derecho Internacional Público del Consejo de Europa, concretamente en la Task Force of Terrorism. Resultado de su gran labor investigadora, bueno, pues son sus numerosísimas publicaciones, pero de nuevo voy a hacer como antes, solo voy a mencionar algunas de ellas relacionadas con lo que nos ha traído esta mañana, con el tema de la jornada. Por ejemplo, la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea del año 2000, en el marco también de los cursos de Derechos Humanos de Donostia y San Sebastián, publicó en el año 2009 un artículo titulado La lucha contra la impunidad en la guerra contra el terrorismo internacional, el derecho a la reparación. O en el marco de una obra titulada La obra jurídica del Consejo de Europa, Prevención y lucha contra el terrorismo internacional en Europa, competencia o cooperación. Sin más, le cedo la palabra agradeciéndole muy sinceramente que haya hecho un esfuerzo especial por estar hoy aquí y simplemente mencionar que el título de su ponencia es Lucha contra el terrorismo versus protección de los derechos humanos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la profesora Bollo por esa presentación tan cariñosa. La verdad es que yo hago este esfuerzo muy a menudo, porque como yo ya soy de escasa, pues cada vez que se organiza una cosa me llaman y yo me he encantado porque me encanta la ciudad, me gusta la universidad, es un placer ver tantísima y tan buena acogida entre los estudiantes de una iniciativa así, porque es que en Málaga luchamos con eso también, ¿no? La necesidad de que la gente se plantee hacer otras cosas que ir a clase a tomar apuntes o a pasarse WhatsApp o lo que sea, ¿no? Así que sí, hasta llegamos los profesores. Entonces para mí, bueno, la verdad es que estoy muy contenta de ver tantísima gente aquí. La pena es que tengan que aguantarme a mí, pero en fin, yo intentaré ser tan concisa, clara y bueno, amena como ha sido el profesor Alcaide, dentro de mis limitaciones, por supuesto, no se pueden hacer milagros. He traído el PowerPoint para autodisciplinarme yo, básicamente, porque si no, pues se me irá el tiempo y me pasaré del tiempo, o me quedaré corta y explicaré otras cosas porque según va saliendo, porque la verdad es que es difícil, ¿no? Cuando van saliendo temas no entrar en ellos. Para autodisciplinarme yo he traído el PowerPoint. A mí me gustaría tratar básicamente 4 temas o 4 bloques de cuestiones a las que me sentí un poquito obligada por la organización del evento en sí, que está dentro del marco de un programa europeo, y también es verdad que han sido muy generosos los organizadores, me han dado un título en blanco, me han dicho lucha contra el terrorismo y derechos humanos, lo cual es muy amplio, ¿no? Pero bueno, creo que siendo también un poquito respetuosa con la orientación, sobre todo Unión Europea, que tiene la jornada, la financiación además, pues me ceñiré más al ámbito europeo. Lucha contra el terrorismo, integración regional, terrorismo y Estado de Derecho, son como 4 bloques muy conectados entre sí. Cooperación, y todas son cosas que ya apunta el profesor Alcaide como criterio, porque era la ponencia marco de lo que venía detrás, ¿no? Cooperación entre organizaciones internacionales gubernamentales, en particular entre las europeas, Consejo de Europa y Unión Europea, y por último, jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si se dan cuenta, estamos yendo de lo particular a lo general en la temática, y estamos yendo también desde un enfoque más sociológico a un enfoque más jurídico-legal, más técnico, por así decirlo. Lucha contra el terrorismo e integración regional. Y lo primero que yo me planteaba es, ¿existe una relación directa entre la cultura nacional y la forma, los sistemas que se establecen de resolución de conflictos a nivel nacional, hasta el punto de poder afirmar que, a pesar de la globalización, que evidentemente es una realidad más que asentada,
y la progresiva familiarización con otros sistemas legales de otros estados, incluso de otras zonas regionales del planeta, de otras formas de cooperación en el planeta, a pesar de esa influencia que nos puede llegar a través de la globalización de esos sistemas ya conocidos, seguimos viendo la incorporación de esas nuevas posibilidades, ideas, formas de cooperación o sistemas de cooperación. Si seguimos anteponiendo la barrera cultural a la influencia, a la permeabilidad, a esas posibles evoluciones. En segundo lugar, comparando las formas en las que los estados a nivel individual, a nivel nacional, han enfocado su lucha individual particular contra el terrorismo históricamente, pero también en la actualidad, y en este caso me da igual que sean estados que lo han sufrido en su propio territorio, como que no lo hayan sufrido, simplemente cuál ha sido su respuesta, si la han tenido que dar, cuándo la han tenido que dar, o cuál ha sido su posición en casos en los que se le ha solicitado cooperación por parte de aquellos que se la sufrían a nivel de organización universal como Naciones Unidas, a nivel de organizaciones regionales, comparando esas formas en las que los estados individualmente se han posicionado a la hora de establecer su particular lucha contra el terrorismo. Insisto, históricamente y hoy día, yo he encontrado 4 modelos posibles. Respuestas unilaterales por parte de los estados, es decir, cada cual ha hecho, utilizando esa terrible expresión, que yo creo que fue muy desafortunada la expresión de Bush, la guerra contra el terrorismo fue un terrible error. Sabiamente tejido, por supuesto, no fue ninguna casualidad, tenía muchas cosas detrás. La guerra por su cuenta de cada estado, las respuestas unilaterales, la cooperación entre estados, pero articulada a nivel universal, es decir, en el marco de Naciones Unidas, que la explica muy bien el profesor Alcaide, la cooperación a nivel más restringido, solo a nivel regional, por una razón muy fácil, al margen de que estamos hablando de organizaciones de cooperación estrictamente, organizaciones de integración, de la cual solo tenemos un ejemplo puro, que es la Unión Europea, y ya saben cuál es la diferencia de un enfoque y otro, es decir, cooperación intergubernamental, pues armonizar voluntades mediante instrumentos estrictamente internacionales, como pueden ser los tratados. Integración regional, ir mucho más allá, a través de un sistema que es jurídicamente mucho más vinculante, menos dependiente de la voluntad soberana de los estados, directamente incorporable en los ordenamientos jurídicos internos, que es lo que pasa con el caso de la Unión Europea. ¿Por qué a nivel regional? Es que me da igual que hablemos de cooperación intergubernamental o de integración, lo cierto es que hay un sustrato de base que favorece mucho más la lucha conjunta o el afrontar una lucha contra el terrorismo de manera conjunta, porque sean unos factores identitarios, que es donde yo me quiero adentrar ahora, que no se dan claramente a nivel universal. Poco tienen que ver las situaciones, las amenazas, desde la composición de la población hasta muchas veces estructuras básicas sociales en un estado centroeuropeo o en un estado del sudeste asiático. Entonces, evidentemente esas concepciones permean, entran en las ideas, opciones, propuestas que se articulan a nivel nacional y que luego se llevan a la práctica. Respuestas unilaterales, respuestas de cooperación a nivel universal, respuestas de cooperación entre estados en la lucha contra el terrorismo en el plano regional, me da igual con una perspectiva o con otra, respuestas, o mejor, aquí ya haciendo la distinción, cooperación en general. Fíjense que en el caso de África o en el caso de Asia, esa cooperación está siendo ahora cada vez más fuerte, y hay veces que uno se sorprende cuando ve el tipo de decisiones a las que se llega en algunas organizaciones regionales de cooperación, como es la Unión Africana, o en el caso del ASEAN también, están poniendo muchas veces, si me permiten la expresión vulgar, más carne en el asador que los propios estados europeos, salvo en aquellos que están sometidos al régimen de la integración, que sería el último escalón, las respuestas integradas en el marco de la Unión Europea. Evidentemente, yo lo decía antes, adoptar una opción X para combatir el terrorismo, y nos da igual que sea nacional o internacional, es terrorismo, yo estoy en eso completamente de acuerdo con el profesor Alcaide, implica hacer una opción política de fondo. Por las connotaciones políticas que tiene el terrorismo, ojo, que no estoy diciendo que es un delito político, y en eso hablaba antes del profesor Alcaide y me interesaba insistir, porque es verdad que no hay acuerdo, no lo ha habido desde hace muchos años, y ya están muy desesperadas las delegaciones de negociar dentro de las Naciones Unidas en esta comisión, un convenio que no va a ir a ninguna parte,
porque no hay acuerdo sobre el concepto de terrorismo, pero sí hay acuerdo en dos elementos que sí estarían presentes en cualquier acto terrorista, que es un delito de terrorismo, un acto terrorista, un crimen terrorista, tiene una componente esencial que es infundir terror, utilizar medios que aterroricen especialmente, por eso son tan llamativos, tan graves, tan crueles, en primer lugar, y en segundo lugar, tradicionalmente con el fin de vencer o de poner en riesgo, de poner en jaque, de forzar una estructura esencial como es el gobierno de un Estado, el Estado en sí, o una organización internacional. Eso también está contemplado en los tratados de lucha contra el terrorismo. Luego, si una acción X es o no es, si la toma de rehenes, la toma de un avión, el desvío de una ruta de un barco, luego entraremos en aspectos concretos y eso ya cada convenio lo regula, por eso no hemos podido tener una definición genérica, por esa connotación política que tiene el terrorismo de fondo, que es quien comete un acto terrorista, utiliza esos medios que decimos especialmente graves, intentando aterrorizar a la población, pero porque lo que pretende es luchar contra, políticamente, claro que eso será luego discutible, pero vencer o atemorizar, amedrentar, cambiar, destruir la estructura política en un Estado o destruir una organización internacional, la esencia de la organización internacional, que en principio era lo que se contemplaba, no sé si tendremos que evolucionar también de ese concepto. Esa connotación ha hecho que del terrorismo se dijera que era un delito político y entonces pues ya decidía cada Estado si era un delito político, pues si concedía extradición o si entraba en cooperación judicial con otro Estado que se lo requiriese para devolverle a una persona que está en su territorio y que está implicada en una acción de ese tipo. Y que hoy perdura. Antes lo hablamos en el descanso, cuando el profesor Alcaide hablaba antes de la Unión Europea, el problema que se planteó entre el Estado español y Bélgica, porque Bélgica aún insistía, y aún insiste hoy día, aún insistía en el Tratado de Maastricht, por ejemplo, y posteriores, en protocolos, anexos y en declaraciones, diciendo que se reservaba el derecho de entender si determinados nacionales procedentes de algunos estados pues realmente estaban siendo perseguidos por delitos políticos. De hecho, en el año 95 se negó a entregar a 2 miembros de ETA al gobierno español, cuya extradición se solicitaba. O sea, son cosas muy tangibles, pesables, medibles. Es un crimen, ahora insistiré en esa historia, es un delito, es una ofensa penal, insistiré mucho en eso porque es la mejor forma de combatirlo. Para decidir ¿qué técnicas utilizamos para combatirlo? Desde luego estamos haciendo una opción política de fondo, estamos eligiendo, pero también es una opción jurídica. La lucha contra el terrorismo plantea el juego de una serie de elementos que son altamente técnicos, muy complicados, que están siempre en presencia, como puede ser la jurisdicción criminal, el concepto de extradición, entregas extraordinarias, etc. Hay muchos conceptos técnicos implicados, estamos hablando de una opción política de fondo y de una opción jurídica concreta, jurídico-legal. Y eso supone elegir una vía y descartar otras. Y esas elecciones descansan, entre otros elementos, esa elección que hace cada Estado individualmente o, en el caso que esté sometido a un fenómeno de integración, como es el caso de la Unión Europea, se supone que de manera conjunta, porque voluntariamente lo ha aceptado. Esas elecciones descansan en valoraciones, entre otras cosas, en valoraciones morales, en elementos culturales propios o importados también, y en cuáles son los objetivos que se persiguen, bien sea por el grupo social que está en la base de ese Estado, si es individualmente, bien sea en los valores y las convicciones que comparten los Estados que pertenecen a una organización internacional, en este caso la Unión Europea. ¿Qué se asume como axioma de partida? A mayor compromiso político entre los Estados, si estamos hablando de cooperación internacional, a mayor compromiso político entre los Estados, mayor cooperación, mejores medios, más eficaces, más eficientes. Se asume de entrada como principio, y eso tiene problemas, como ha señalado antes el profesor Alcaide, y yo diré algún otro. En el caso de la Unión Europea, estamos hablando de un proceso de progresiva convergencia entre Estados miembros hasta llegar a un enfoque común entre todos, a intentar luchar de forma conjunta, colectiva. Lo que pasa que es cierto, poco sistemática, muy dispersa, que se multiplica a través de una serie de entes y cada vez es más compleja, pero bueno, basada, eso sí, en valores comunes se supone,
que apuntarían al establecimiento de mecanismos obligatorios, legales, jurídico-legales, obligatorios de lucha contra el terrorismo internacional. Luego podemos decir que existe una cultura jurídica común a nivel europeo. No, la cultura a un grupo social, a una colectividad humana, es lo que la identidad a un individuo. Digamos que entre las manifestaciones que se pueden producir en el seno de un grupo social, las normas jurídicas tienen una significación especial y una relevancia especial, porque gobiernan, hacen que sea posible, que sea viable la existencia del grupo como grupo, y gobiernan, ordenan las relaciones dentro del grupo. Luego, las opciones que se hagan jurídicas en cualquier ámbito, y en particular y especialmente en este caso, la lucha contra el terrorismo, las opciones que se adopten, que se elijan, tienen una relevancia especial porque en ello va la identidad del propio grupo y los valores del propio grupo. La cultura incluye juicios normativos respecto a cómo comportarse en sociedad, un sistema de valores que, digamos, es como el cemento que une una serie de elementos sociales. Yo he puesto el cemento de los ladrillos que construye el grupo social, que da cohesión, que genera solidaridad y que crea necesidades comunes. Y una vez que tenemos eso, pues la tendencia es a organizar un sistema o a elegir un sistema legal X o una norma jurídica X o una forma de organización X. En este caso, una forma de afrontar la lucha contra el terrorismo determinada o de reaccionar ante un ataque terrorista determinado. Yo estoy empeñando a reparar. Luego, una primera conclusión sería: la cultura de cualquier grupo social incorpora una serie de creencias sociales respecto de cómo comportarse debidamente o qué es un comportamiento debido o indebido dentro del grupo, y apoya de alguna manera consciente o inconscientemente valores compartidos, valores identitarios que están muy arraigados en la sociedad, en el grupo social o en el grupo de Estados, si estamos hablando a nivel de organización internacional, que son, se supone, ampliamente compartidos, que son persistentes, duraderos en el tiempo y que se materializan cuando se produce una amenaza contra el grupo. Claramente el terrorismo es una amenaza contra el grupo. Cuando la Unión Europea decide afrontar la decisión de cómo legislar en materia de lucha contra el terrorismo, hace una opción política, adopta sobre la base de un acuerdo político, elige un modelo jurídico concreto. En este caso en concreto, en la lucha contra el terrorismo, puesto que tiene esa connotación política y afecta a cuestiones tan importantes del grupo social que está en la base, lo primero que habría que plantearse es: ¿y en la Unión Europea existe ese nivel, o existe primero, y si existe, a qué nivel existe esa identidad compartida? ¿Se produce en el seno de la Unión Europea? Porque eso es esencial para poder establecer luego una forma concreta de lucha contra el terrorismo o una forma concreta de organización de tal ámbito jurídico a través de un sistema concreto. En la Unión Europea, además, el problema viene de que para hacer esa opción tiene que tomar ideas y soluciones que proceden de tres niveles distintos. Los Estados miembros individualmente considerados, es decir, cómo son los ordenamientos jurídicos internos de los Estados a ese respecto. En segundo lugar, y tengo ahí entre paréntesis, veis, dice, los Estados miembros individualmente considerados, dice, respuestas estatales juzgadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los Estados miembros individualmente considerados que, además, van a responder, luego insistiremos en eso, ante un sistema de supervisión exterior, pero exterior no solo al propio Estado, sino a la propia Unión Europea, Tribunal Europeo. Los Estados, la Unión Europea toma esos inputs de la forma, el planteamiento que se hace cada Estado a nivel individual, a nivel interno. En segundo lugar, el planteamiento que se hace en la gran Europa, y al hablar de planteamientos hablamos de compromisos asumidos. El profesor Alcaide hablaba antes del Convenio Europeo de Supresión del Terrorismo, que era un título como muy optimista en el año 77, porque no lo suprimimos, evidentemente, ¿no? Que se ha modificado recientemente, pero otros que han venido después, especialmente yo insistiré en él, el de prevención del terrorismo, que sí que es un convenio clave y, digamos,
precursor, pionero, porque es la primera vez que se habla de un convenio que pone por delante del combate, de la represión, la prevención, que es fundamental, ir a las causas del terrorismo, y también porque se fijan los actos preparatorios, que lo decía muy bien el profesor Alcaide antes, después del 11 de septiembre, es una de las cuestiones que plantea no solo Estados Unidos, sino que plantea Naciones Unidas como organización. Está muy bien que reaccionemos cuando se produce el ataque terrorista, pero tendríamos que tener un poquito más visión o una visión más amplia como para atajar la preparación de esos actos terroristas. Y ahí se incluyó la incitación o apología, se incluyó el reclutamiento y el adiestramiento o entrenamiento. Son las 3 figuras claves y además, bueno, y eso, el primer tratado que lo hace es el Convenio de Prevención del Consejo de Europa del año 2005, convenio firmado en Varsovia. No solo incluye eso, sino que además es muy novedoso porque además incorpora modos en distintos grados de participación, el leading and abetting, las formas del cooperador, el colaborador, porque antes parecía que solo se podía inculpar al autor material. Bueno, pues gracias a la incorporación también de esos distintos niveles de intensidad en la participación y en la comisión efectiva de un acto terrorista, un atentado terrorista, pues conseguimos también incluso pues eso, el cooperador que quedaba completamente dibujado, pues ahora está perfectamente cogido porque viene incluido como figura en ese convenio. Digo, inputs que vienen de la gran Europa, y ese es uno fundamental, el Convenio de Prevención del Terrorismo del año 2005, 47 Estados miembros, o bien inputs que se generan dentro de la propia organización, es decir, se pone 27 porque se me ha pasado Croacia. En el marco de esos 28, existe, a veces se me olvida, esa es la verdad, de esos 28 Estados miembros de la Unión Europea. Fijaos que en el seno de los 47 del Consejo, digamos que la Unión Europea, ya lo sabéis, es una isla dentro de otra organización que es el Consejo de Europa. 28 de 47. Un lobby de 28 y 19 que se pelean con el lobby. Aunque la Unión Europea allí actúa como lobby o no, según le interese, porque la verdad es que a veces tiene un comportamiento bastante reprochable. Ya saldrá más adelante, pero... En esa gran Europa, que es, como la llamaba De Gaulle, ¿no?, que es el Consejo de Europa, la Europa grande, la Europa de 47, bueno, al margen del camino que cada Estado ha recorrido, yo decía antes, individualmente, a lo largo de la historia, o incluso la forma en la que afronta hoy día la lucha contra el terrorismo, al margen de ese camino recorrido individualmente por cada uno de esos 47, es cierto que la Segunda Guerra Mundial, también la Primera, el hecho de haber sufrido 2 guerras mundiales consecutivas, ofrecen un elemento clave para favorecer esa identidad común, que a su vez favorezca la adopción de posiciones políticas comunes y que se concreten, se materialicen en sistemas jurídicos o opciones jurídicas concretas, que son la voluntad, que es la voluntad política. Ese elemento clave está claramente presente en el ámbito europeo, insisto, lo decía antes, porque el caldo de cultivo que hay en la base es más fácil de manejar que 190 y muchos estados en el ámbito universal. Somos mucho más parecidos entre nosotros, es más fácil llegar a un acuerdo entre nosotros, estados europeos, que ponernos de acuerdo en el seno de la Asamblea General, 190 y muchos estados, pero esa voluntad política sí la da el hecho, entre otros, de haber sufrido esas 2 guerras mundiales en suelo europeo, por la población europea y por los gobiernos europeos. El tratamiento legal del terrorismo ha sido compartido en la gran mayoría de esos 47 estados. También piensen que ahora son 47, pero es que hasta la caída del muro de Berlín no estaban todos los de Europa llamada del Este, sobre todo los dependientes directamente, las 15 repúblicas soviéticas y otros muy afines. Saben que sigue sin estar, se habla muchas veces, de hecho en el Consejo se habla de 47 estados miembros más uno. Está Bielorrusia, a la que no se le permite formalmente estar mientras no cambie el régimen político y suspenda la pena de muerte, que se niega ni siquiera la moratoria, pero está ahí. Y está ahí y es bueno que esté ahí. Es decir, el Consejo la tiene siempre cogida de una mano, no de las dos, pero sí de una, porque dejarla sola sería todavía peor, ¿no? Dejarla aislada como electrón libre, pues sería mucho más complicado de controlar, ¿no? Sería una invitación a que todavía cometiese más tropelías, ¿no? Entonces es una forma de mantenerla ahí, de mantener cierto grado de compromiso.
Está claro en ese ámbito de los 47 que el terrorismo tiene que ser considerado como un delito común, no como un delito político. Ya se planteaba en el convenio del 77 y todos los esfuerzos que se han hecho han sido por asentar todavía de forma más radical esa posición. ¿Por qué? Pues porque eso es esencial para combatirlo. No, mire usted, si es un delito común, se juzga como se juzga a un terrorista, se juzga como se juzga a cualquier delincuente común, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo porque no valen paños calientes de que estamos en una lucha política o tal, sino que usted ha cometido una ofensa penal. Para lo bueno porque se beneficia de las mismas se beneficia de las mismas garantías que cualquier otro sospechoso de comisión de una ofensa penal. Las mismas garantías, no menos. Y eso no se puede decir en cualquier país. Un ataque tan grave como es aquí, en este país además lo hemos sufrido. Estamos acostumbrados a un terrorismo que mataba a personas concretas o a grupos relativamente reducidos, aunque 30 y tantas sean muchas personas, evidentemente una ya es mucho. Pero piensen en el terrorismo, digamos, masivo en cuanto a las víctimas. Piensen en los ataques de Madrid, piensen en los ataques de Londres, piensen en el ataque en Bali, o en India, o en el ataque, por supuesto, de Estados Unidos. Pero vamos, que solo se cita el Estados Unidos muchas veces y no es el único. Yo recuerdo haberme peleado en Washington precisamente con la mano derecha de la señora Condoleezza Rice, que era el azote contra el terrorismo en el mandato de Bush, sobre todo el azote de los presos de Guantánamo, los pobres. Vamos, los pobres porque lo que le caía encima con esa señora no era asumible en términos jurídicos, evidentemente, ni respecto de derechos humanos. Y su mano derecha, en una mesa redonda, nos vino a decir que ya estamos los europeos siempre con la historia de que había que respetar los derechos humanos, que los europeos no teníamos ni idea de lo que suponía un ataque terrorista, ni idea, y no entendían el sentimiento de sentir la población. Bueno, perdieron las formas totalmente en la mesa redonda. Yo solo le contesté después con cierta calma que tenía toda la razón del mundo, que los europeos, y en concreto los españoles, no sabíamos nada del terrorismo porque solo habíamos tenido una organización terrorista que había matado durante más de 40 años a más de 1000 personas y éramos el segundo país en haber sufrido un ataque yihadista masivo después de Estados Unidos, que fueron los del MCM, pero que efectivamente nosotros no teníamos ningún nivel. ¿Qué pasa? Pues que un ataque tan grave y tan traumático que causa en la población angustia, ansiedad, pánico, sentimientos de humillación. Hoy en día uno camina por la calle en Estados Unidos y sale el tema de los atentados londinenses y se pierden fácilmente los papeles. O sea, la gente enseguida salta como tal, que le corten la cabeza, ¿no? Como noticia. Es algo visceral, es una cosa que sale y es, bueno, pues de una situación de shock tan grande como fue aquel ataque. Angustia, ansiedad, pánico, indefensión, humillación o culpa, según el sector social, ¿no? También había quien decía, hemos fastidiado mucho tiempo a una parte del mundo y esto es lo que ahora tenemos que sufrir. Humillación, culpa, rabia, depresión, todo eso una amenaza enorme al grupo social y esa puede ser los sentimientos que se producen dentro de ese grupo social. ¿Cuál es la respuesta las posibles respuestas ante esa situación? Dos, la militar o la jurídico-legal. La militar, evidentemente, es muy seductora, porque es rápida, es poderosa, digamos que restaura ese orgullo interno y esa fuerza y da como una legitimidad reforzada al grupo. Es muy seductora, claro, que consiste básicamente en el uso de la fuerza y en la disminución de las garantías, en una disminución en la protección de los derechos y libertades fundamentales. Esa ha sido la opción de algunos países y todos lo tenemos en la cabeza porque estamos escuchando el espionaje masivo que se ha sufrido en Europa, por ejemplo. O tenemos otra respuesta que es la respuesta jurídica o la respuesta judicial, es decir, una respuesta donde lo que se busca es la impartición de justicia y un resultado finalmente lo más justo posible, no siempre se consigue, la compensación, el consuelo y la comprensión de las causas profundas para poder atajarlas. Es una respuesta evidentemente más racional, más reflexiva, más madura, más pacífica y no excepcional, porque la solución militar básicamente se basa en una adopción de decisiones y un incremento enorme de poderes del Ejecutivo de forma excepcional
porque todo es una gran catástrofe y una emergencia nacional. Por eso yo insistía antes, el terrorismo se ha beneficiado de esas connotaciones políticas que sin duda tiene, sin duda ha tenido, yo ahora ya lo pondría en duda, que el tipo de terrorismo que se practica hoy día tenga esa connotación política, lo pondría muy en duda, pero bueno, que tradicionalmente ha tenido, se ha beneficiado de eso, pero también lo que le ha favorecido es que, fíjense, en China, anoche, ¿qué pasó? Ya hubo el otro día un coche que se hizo explosionar delante de la foto de Mao en la plaza de Tiananmen. Y esta noche ha habido otro atentado en otra ciudad, 500 kilómetros al sur de Pekín, donde pues eso, se han puesto una serie de artefactos, parece que más bien caseros, pero con mucha carga, metralla, bolas de acero y demás. Y hay una persona muerta, hay creo que 8 heridos, uno muy grave, 4 heridos, no recuerdo muy bien el número de heridos, pero bueno, enseguida han dicho, el gobierno chino que ha dicho, son los uigures, que es una minoría étnica de religión musulmana, ya saben que hubo 19 uigures en Afganistán, en Guantánamo, que se liberaron por el gobierno de Estados Unidos, contra los cuales no había tampoco una causa clara, y que se liberaron, fue de esos llamamientos que se hizo al principio del primer mandato de Obama a los estados para que cooperasen en aceptar prisioneros de Guantánamo, sobre los que se había llegado a la conclusión de que no debían estar en Guantánamo, no había cargos claros contra ellos, pero que Estados Unidos no los quiere en sus cárceles en su territorio nacional, es decir, o están fuera de su territorio en Guantánamo o están en otro país, pero en el suyo no. Y esos fueron 19 que curiosamente admitieron las Islas Palau, que al mismo tiempo recibieron una ayuda de cooperación de 20 millones de dólares. Hombre, uno no puede dejar de tener la sensación de que están vendiendo, están cambiando dinero por presos de Guantánamo, ¿no? Y luego ese proceso se paró y allí hay casi 300 personas todavía esperando alguna solución. Y yo decía, en China, ¿qué se ha dicho rápidamente por el gobierno chino? Es un ataque terrorista, como se ha dicho en Siria todo este tiempo. ¿Que los métodos sean terroristas? Probablemente. El ataque terrorista en sí se está persiguiendo, eso, domeñar, doblegar la voluntad del Estado, cambiar la organización política de un Estado por métodos de aterrorizar a la población. Yo no sé hasta qué punto, pero lo que sí está muy claro es que tradicionalmente un gobierno, cuando ha querido cargarse a la disidencia política, la ha tachado de terrorista. Así, eso ha sido tradicional. Claro, cuando se insiste en que el terrorismo es un crimen o es una ofensa penal común, a lo que se quiere hacer referencia es no lo consideramos como algo excepcional, no lo combatamos por métodos excepcionales porque le estamos dando algún tipo de legitimidad a aquellos que o se inmolan o participan o acaban en la cárcel como mártires diciendo, bueno, pues es que estoy aquí por una causa, por lo que sea, liberación nacional o por una ideología política, por lo que quiera que sea, se le haría el juego y se le ayudaría, y es absolutamente contraproducente combatir de forma con métodos excepcionales, por eso se insiste tanto en enjuiciamiento como delito penal, una ofensa penal común, a través de un sistema jurídico que está perfectamente establecido y unos tipos penales perfectamente establecidos, un sistema de jueces, una planta judicial perfectamente establecido de antemano, y no hay excepcionalidad que valga, porque tampoco legitimamos a esos grupos o a esos individuos, porque si no le estamos dando ciertas posibilidades de legitimar su acción. Luego, en el caso de los Estados europeos, parece que sí, que hay una clara cultura jurídica común en la lucha contra el terrorismo, donde hay uniformidad y donde hay voluntad política, que es lo más, bueno, uniformidad en algunos aspectos, no en todo, y donde sí hay una cosa muy importante que es la voluntad política. ¿Cómo se ve? En el consentimiento a tratados, por ejemplo, en el caso del Consejo de Europa, en aceptar la competencia obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que entra a juzgar y que sanciona a un Estado, lo estamos viendo estos días, por incumplimiento, cuya sentencia es absolutamente obligatoria, diga lo que diga quien quiera. Otra forma es los medios para ejecutarla, pues, pero la sentencia es obligatoria. Y en el caso de la Unión Europea, de forma todavía más contundente, porque estamos hablando no ya del consentimiento del Estado de manera formal en un tratado internacional, sino de normas de derecho derivado,
con lo que ello conlleva, autonomía, aplicabilidad inmediata y efecto directo, que armonizan tanto a nivel sustantivo, los tipos, de hecho la decisión marco sobre terrorismo del año 2002, modificada luego en 2008, ahí fueron dos juntas, la decisión marco de terrorismo y la decisión de la Orden Europea de Detención y Entrega. Se negociaron las dos por separados, pero al mismo tiempo hay un gran escollo que fue Italia, porque Italia durante 1 año y medio retrasó la adopción de cualquiera de las dos, sobre todo la orden de entrega, porque Berlusconi estaba, bueno, digamos que era sospechoso, por decir solo sospechoso, de algunos de los tipos que se incluían para proceder a la orden de detención, y entonces pues como había que adoptarla por unanimidad, porque una decisión marco, durante 15 meses se retrasó la adopción de la decisión marco porque no daba su plazo, para que no le enjuiciaran a él y mientras pues prescribiesen algunos de esos delitos, ¿no? En el caso de la Unión Europea, de forma todavía más clara, son normas armonizadoras a nivel tanto sustantivo. La decisión marco de terrorismo recoge 32 figuras y esas 32 figuras tienen que estar recogidas en todos los ordenamientos internos de la misma manera de todos los Estados miembros. De hecho, el Tratado del Consejo de Europa de 2005, uno de los problemas que planteaba para algunos estados era que no tenían recogido figuras como la apología del terrorismo. Nuestro ordenamiento penal es mucho más avanzado muchas veces en materia de terrorismo que muchos otros estados de la Unión Europea, porque nosotros lo hemos sufrido. Como lo hemos sufrido, pues lo hemos tenido que combatir en la práctica, nos hemos tenido que poner de acuerdo y adoptar normas y hacer opciones. En otros sitios no se había hecho. Y el problema que decían, queremos comprometernos con el convenio, pero primero tenemos que modificar nuestro ordenamiento interno, porque a lo mejor la apología o la incitación no la tenemos tipificada a nivel interno, ¿no? Lo explico eso porque ahora saldrá por otro lado. No solo a nivel sustantivo, sino también a nivel procesal, con la orden de detención, la euroorden famosa, pero también el exhorto europeo de exención de pruebas, que ha sido otro instrumento clave que se ha